Bien. Bueno, siempre vengo con gusto, siempre es un placer poder servirles. Hay cosas en la palabra de Dios, normalmente son todas, que motivan profundamente a cada vida de cada cristiano. Y hoy quisiera pedirle a Dios que me permita contagiarlos de esto también, cada día más, todavía más y más y más. Tal vez, y es de verdad que no voy a terminar este mensaje, quedará ahí y seguirán muchos más mensajes con respecto a esto. Y bueno, vale la pena poder entender el mensaje de esta tarde y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. A propósito de mensajes no terminados, ¿ustedes ya terminaron el mensaje que el hermano Víctor les dijo que lo acabaran en su casa? ¿Quién me quiere contar el final? Yo no estuve ese domingo, pero sí el hermano Víctor me dijo que había predicado algo y que les había dicho que lo terminaran en sus casas. ¿Alguien lo terminó? ¿Qué fue? Pues ¿cómo así? No sean desobedientes, ¿eh? Bueno, hay un tema por ahí, si no se acuerdan del tema, el hermano pastor está allá, pueden ustedes acercarse otra vez a él. Siempre es importante terminar. Hermanos, el tema de hoy es un tema muy trascendente, extremadamente, muy impresionantemente trascendente para la vida cristiana. Y el tema de esta tarde se llama Recuperando nuestra identidad a partir de la voluntad de Dios. Recuperando nuestra identidad a partir de la voluntad de Dios. Yo quisiera que el Señor lo hiciera muy fácil, pero recuerden que Él siempre considera nuestra participación. ¿Y saben por qué considera nuestra participación? Porque Él nos hizo perfectamente bien cuando estábamos con Adán y Eva en el huerto del Edén, pero el hombre decidió hacer uso en el ejercicio de su voluntad y pecar. Hoy nosotros, para recuperar esa identidad, el Señor ya puso absolutamente la parte que corresponde. Ahora a nosotros nos invita a que de la manera más atenta nosotros podamos recuperar esa parte haciéndola realidad en nuestra vida mediante la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, la vida cristiana es lo más extremo en cosas buenas. Es lo más maravilloso que puede existir. Es una vida pensada no conforme a las expectativas de nosotros como seres humanos, sino que es la vida pensada conforme a la perspectiva divina. Y cuando uno se mete en esa dinámica de obedecer a la palabra de Dios, cada una de tus células de tu organismo tienen vida. Cada una de las actitudes de tu corazón de verdad están encaminadas para cosas grandes. Entonces, yo sé perfectamente bien que ustedes se saben este versículo de memoria, el que hoy vamos a ocupar, pero yo quiero ocuparlo pues desde la perspectiva que el Señor me dio hoy. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, todo el mundo lo sabe. ¿Y saben qué? La veo pachurrada, ¿qué le pasa? Es para acá. ¿Qué dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, escuchen bien, esa es una de las verdades que deben de anotar en sus hojitas. Soy nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedir a Dios que nos ayude con este mensaje, que Él dirija este mensaje. Omnipotente Padre Celestial, Señor, que moras en las regiones inmaculadas del cielo, Señor, y en el corazón de cada uno de aquellos que te buscan, Señor.
En este momento, Señor, te pedimos que sea pues tu dirección mediante el Espíritu Santo que pueda obrar en nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a rebasar el límite del conformismo, el límite del ritual. Ayúdanos en todo momento, Señor, a ser sabios e inteligentes en la palabra, de la manera, Señor, que nosotros podamos tener en nuestra vida la perspectiva divina que tú has determinado para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es igual, pero, Señor, cada uno de nosotros tiene algo que hacer, Señor, para mostrar tu gloria. Gracias, Señor, por estas bendiciones que tú nos has dado. Gracias por la vida, gracias por los hermanos que hoy están aquí. Te pedimos por los que no pudieron venir por motivos que solamente tú conoces, seas tú con ellos, y tu gloria, Señor, tu presencia esté siempre con ellos y ellos estén conscientes de eso. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están en cualquier parte del mundo, Señor, también estén en todo momento, Señor, considerándote y confiando, Señor, en cada una de tus palabras, sabiendo que en ellas tenemos la victoria. Ayuda pues en este momento a todos aquellos que están alabando y glorificando tu nombre. Padre, te pido por las iglesias y te pido, Señor, especialmente hoy por la iglesia de La Cuapa. Señor, que tú le bendigas, le des ánimo, le des fortaleza, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre poderosamente en el corazón de mi hermano pastor y en el corazón de cada uno de sus miembros, y la gloria, Señor, sea para ti en cada una de sus decisiones. Lo pedimos, Señor, y suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces el tema de hoy, de esta tarde, se llama Recuperando nuestra identidad a partir de la voluntad de Dios. Entonces, yo quisiera que ustedes pudieran pensar en esto. Y lo que yo escribí, lo que yo quiero compartir con ustedes es esto: que existe una poderosa verdad que ha sido dada a cada uno de los cristianos. Porque ustedes sabían este versículo, desde siempre han sabido este versículo. Siempre han tenido esta gran verdad en su mente. Y entonces, estos versículos deben de ser lo que deben de ser. Deben de ser la palabra que nos permita a nosotros verdaderamente trascender. Y trascender vale la pena. Entonces, este versículo nos está diciendo que es una verdad, que hay una verdad que ha sido dada a cada uno de nosotros, pero que por un sinfín de circunstancias no se ha podido hacer una consciente realidad. Una consciente realidad en nosotros, explotando todo el potencial que esta maravillosa verdad encierra para cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cuál es esa verdad que tiene este versículo? Que si alguno está ¿en qué? En Cristo, nueva criatura es. No dice que fue, ni dice que será, dice que es. Y eso es ahorita mismo. Y entonces eso debe de empezar a modificar nuestro estatus mental. Debe de empezar a modificar nuestra forma de cómo habíamos venido viendo las cosas. La palabra de Dios dice que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Y es necesario que tengamos la conciencia de esa verdad. ¿A quién cree? ¿Quién cree que es el más interesado en que esta verdad no sea consciente en la vida de usted y mía? Satanás. Satanás de verdad que es el más interesado en que esta verdad no esté consciente en nuestra vida. Puede estar como una liturgia, como algo, una recitación, pero cuando está en conciencia, las cosas empiezan a moverse de manera diferentemente, verdaderamente poderosa. Y la verdad es esta. Esta verdad es que somos nuevas criaturas. Anoten en su hoja: yo soy una nueva criatura. Y usted va a considerarse una nueva criatura. Y va a ser, cuando una persona está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, somos nuevas criaturas. De esa verdad es la que debemos convencernos cada día. No mediante repeticiones, sino mediante experiencias vividas con Dios
Dios a través de la obediencia. Uy, entonces ya empezamos mal. No, de verdad que a través de la obediencia uno de verdad puede hacer la voluntad de Dios. Una persona que solamente tiene el título de cristiano, pero su mente es una mente carnal, dice mi Biblia que no se puede sujetar ¿a qué? No puede hacer ¿qué? No puede hacer la voluntad de Dios y ni tampoco se puede sujetar a la voluntad de Dios. Puede saber mucha Biblia, no, eso yo no lo digo, Satanás la sabe, pero Satanás no obedece ni una sola palabra. Pero un cristiano, una nueva criatura, con una nueva naturaleza, puede hacer grandes cosas. Y entonces es necesario que mediante la obediencia, mediante la capacidad que hoy nos ha dado, porque hoy una persona que ha aceptado a Cristo tiene al Espíritu Santo. Una persona que es carnal, que está muerto todavía en sus delitos y pecados, intenta hacer muchas cosas por Dios, pero ni una le va a salir bien. Entonces, las experiencias con Dios, en la comunión con Él, revelarán cada vez más la realidad a la que yo fui llamado. Es necesario que uno pueda entender que mediante la obediencia a la palabra de Dios, esa obediencia revelará a mi vida para lo que yo fui llamado, para lo que yo fui creado. ¿Cuántos días felices y gloriosos están por venir a nuestra vida cuando la verdad de mi nueva condición inunda mi vida desde esta impresionante seguridad que descansa en la obra redentora de Cristo Jesús, mi amante Salvador? Esta es una verdad que cambia visiones. Esta es una verdad que cambia condiciones. Nosotros debemos de entender que esta verdad de que somos nuevas criaturas nos va a permitir a nosotros tener diferentes perspectivas. Y nos va a permitir tomar diferentes acciones, diferentes actitudes, diferentes formas de ser. Ahora, no conforme a la vieja naturaleza, sino conforme a la nueva naturaleza. Esta es una verdad que nos estimulará el corazón cada día a hacerlo a la forma de la palabra de Dios. Esta es una verdad que compromete. El saber que soy una nueva criatura me compromete. Inyecta ánimo y transforma no tan solo a la persona nueva en Cristo, sino que también transforma todo el entorno de las gentes que te rodean. Qué importante es vivir cerca de un cristiano. ¿A quién le gusta vivir cerca de los cristianos? Qué bien. Eso no te hacen averías, ¿verdad que no? Entonces, nosotros debemos de pensar en lo siguiente. Esa verdad debe de comenzar a hacer cosas en nuestro corazón. Y de verdad debe inyectar ánimo. Hermanos, las situaciones emocionales no generan avivamientos espirituales. Las situaciones carnales no generan avivamientos espirituales. Pero la palabra de Dios sí genera un verdadero avivamiento espiritual. Entonces uno debe de entender que cuando uno se ha sometido a la palabra de Dios y experimenta la palabra de Dios, uno empezará a experimentar un nuevo avivamiento. Dice la Biblia ahí en 2 Corintios, las cosas viejas pasaron. ¿Cuántas cosas pudiésemos enumerar de esas cosas viejas? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos conciencia de esas cosas viejas que deben ya haber pasado en nuestra vida? Muchas cosas. Ahorita me van a ayudar con algunas de esas que ustedes conocen. Y si son viejas, quiere entonces decir que ya son obsoletas, que ya son caducas, que están fuera de circulación y que son incapaces. ¿Sabes cuántos accidentes pasan en la vida por seguir ocupando las cosas viejas?
solo porque uno está acostumbrado a ellas porque les tiene mucho afecto. ¿Cuántas cosas viejas tiene uno en la vida que lejos de ayudarnos nos dan problemas? A veces uno no quiere dejar de abrir las latas con el cuchillo que le regaló su mamá el día que se casó. Y ahí está, abriendo latas con un cuchillo. Uno no quiere dejarla esa estufa vieja, o uno que ya tiene años de casado, esa estufa tan vieja que ya tiene tantos hoyos. Y puede generarnos un problema. ¿Por qué? Porque es la estufa que mi mamá me regaló, mi papi me regaló. ¿Tú tienes cosas viejas en tu casa? Uno anda cargando el sartén, pues ya no tiene cola el sartén. Pero eso me lo regaló mi mami. Y cuidado, me lo tiras. Platos rotos, quebraditos, que generan problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se cortó el marido ahí al agarrar, pero no lo puede uno tirar porque su tía se lo regaló. Bueno, en la vida cristiana hay muchas viejas prácticas que no funcionan. Y que lejos de funcionar, nos hacen que cause desánimos en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿cuáles serán de esas cosas viejas que uno practicó? Cosas viejas son aquellas que en el ánimo de servir a Dios las ocupaba, pero que nada tenían que ver con situaciones espirituales. Entonces, algún momento parecieron que funcionaron, pero hoy son obsoletas. Cuando uno dice, cuando uno está en Cristo, somos nuevas criaturas. Entonces, la vieja forma de proyectar la vida conforme al mundo. Hoy somos cristianos. Y sin embargo, yo puedo estar seguro que muchas veces estamos, si no haciéndolo, estamos tentados a proyectar nuestra vida conforme a la forma de pensar del mundo. Y entonces en las cosas de Dios no vemos solución, no vemos cómo es que pueda funcionar. Viejas formas conforme al mundo. La forma de vivir, la forma de proyectar nuestra vida está determinada conforme a las ideas del mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el cristiano debe de andar conforme al mundo o conforme a la fe. Conforme a la fe. Y si ustedes pueden mirar en el libro, bueno, en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, nomás lo voy a hacer como referencia. En Hebreos capítulo número 11, en toda esa galería, en ese paseo de la fama del cielo, dice la palabra de Dios lo siguiente. Fíjense bien. Versículo número 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. El 7. Por la fe, Enoc, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Y así se la lleva todo el capítulo. ¿Saben qué está diciendo ese capítulo? ¿Cómo le llamamos nosotros en la gramática a esto? Por la fe hizo esto. Obedeció, preparó. ¿Qué más? Construyó. ¿Cómo se le llama a esa parte en la gramática? Sustantivo. Es el verbo. ¿Es qué? ¿Y el verbo es qué? Es la acción. La fe
sin acción no tiene sentido. Son tiros. Nosotros no somos diferentes a ellos, tenemos exactamente el mismo Dios porque ese Dios no ha cambiado. Lo que hace la diferencia entre ellos y nosotros se llama acción o es la actitud. Pero si mi Biblia está diciendo, esta es la palabra que Él dijo para que yo en ella tenga acción. Y si la palabra de Dios dice que yo soy una nueva criatura, entonces tengo la capacidad de poder actuar en fe en lo que la palabra de Él está diciendo. Entonces, cada uno de esos héroes que están ahí, lo único que están haciendo es creer lo que el Señor está diciendo y no estarlo pensando. La mayoría de las veces los cristianos sabemos las cosas, pero no las hacemos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una forma de ver obsoleta. Entonces, quiero decirles que el Señor está diciendo que tenemos que cambiar las perspectivas. La vieja forma de pensar que por mucho afán podríamos resolver la vida, cuando la solución está en rebasar la barrera de lo natural y buscar de forma diligente las cosas ahora en el reino de Dios. Hoy tu nueva condición de nueva criatura lo puede hacer. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros habíamos estado extremadamente afanados? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6, la palabra de Dios dice, buscad primeramente, ¿qué? Primero trata de meterte al sistema de Dios, al reino de Dios. Pero normalmente la gran cantidad aún de cristianos siempre estamos buscando las añadiduras. Y esa es la misma forma vieja de actuar. Y no se puede actuar en una nueva naturaleza, en una nueva criatura, con el mismo viejo sistema de la carne. No se puede, no se debe. ¿Sabes cuántas cosas logras ahí? Cero. No logras nada. Entonces, hermanos, no es afanándose, sino es mediante la ocupación de lo que el Señor está recomendando. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Hermano, ¿a quién se le ha hecho fácil creer esto? ¿A quién se le ha hecho fácil creer? No digo a quién se le ha hecho fácil aprendérselo, porque a todos se nos ha hecho fácil aprenderlo, ¿no? ¿A quién se le ha hecho fácil aplicarlo en su vida? ¿Lo han aplicado en su vida? ¿Sí o no, pues? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la duda que tenemos con respecto a Dios? ¿Por qué el hombre se afana? ¿Por qué el hombre no aprende a andar en fe? A mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo número 4 con respecto a Abraham. Él llamó lo que no era, como si fuera. Ustedes, ¿cómo juzgarían a este hombre? Dice la Biblia, 4:17 de Romanos, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como qué. ¿No les parece una locura? Llamar las cosas que no son todavía como si fuesen. Pues de eso se trata la fe. Si nuestra fe está basada en la palabra de Dios, lo que dice esta palabra, que es la palabra profética más segura, lo que dice ya va a acontecer. Hermanos, parece que no les da mucho gusto lo que estamos viendo. Entonces, esa vieja forma de vivir afanados, esa vieja forma de vivir angustiados, eso déjenlo atrás, eso ya quedó atrás. Cuando yo les decía que nuestra nueva naturaleza demanda compromiso, ¿saben cuál es? Tener cada día una más profunda comunión con Dios. Y que Él pueda revelar lo que Él tiene en su palabra a nosotros mediante nuestra obediencia. La vieja forma de luchar por los que amamos
tratando de asegurarlos con todo lo que nuestro esfuerzo está ganando. Hermanos, es una tragedia y normalmente parece que nosotros nos dedicamos como padres a condicionar el cerebro de nuestras hijas, particularmente el de nuestras hijas. Hija, estudia por si te sale un verdadero haragán. Ahí están las muchachas estudiando porque ya saben que van a ir a un matrimonio fracasado. Estudia, estudia, estudia por si te sale bien trabajador. ¿Cómo va tu hija? Voy a ir a mantenerlo, voy a ir a mantenerlo, voy a ir a mantenerlo, voy a ir a mantenerlo. ¿Quién condiciona a la pobre mocosa? Los papás que la aman tanto. Hermanos, nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros, tanto como padres, tenemos que hacer hijas que cumplan la función de la palabra e hijos que se comporten también conforme a lo que demanda la palabra. Entonces, es necesario que nosotros en todo momento podamos verdaderamente hacer que nuestros hijos dependan de Dios. Enseñarlos a que nuestros hijos sean unos verdaderos dependientes de Dios, creyendo la palabra. Además también, ¿qué otra vieja forma de actuar teníamos? Cambiar la vieja forma de congregarme. Hermanos, congregarse por un ritual no tiene sentido. Congregarse buscando la realidad de Dios, esa tiene todo el propósito. Es bien importante. ¿Por cuál motivo es el que yo me estoy congregando? ¿Por un ritual o buscando la realidad de la presencia de Dios en mi vida? Necesariamente tiene que cambiar. La vieja forma de servir a Dios en la carne, o por obligación, o por competencia. Esas viejas formas en determinado momento las pudimos hasta experimentar. Yo sirvo a Dios porque me lo pidieron. No se puede. Yo sirvo a Dios por competencia. No se puede. Yo sirvo a Dios por esto. No se puede. Entonces, hoy nosotros debemos de cambiar esa vieja forma por una forma que ahora tiene pasión, que busca la comunión, que busca la verdad en la palabra, y donde cada uno de los obstáculos que se presentan en la vida cristiana no son obstáculos, son oportunidades de pasar por encima de nuestros antes muy viejos problemas. No en la vieja forma de buscar un conformismo, sino ahora encontrando transformaciones en nuestra vida por la renovación de un nuevo entendimiento en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros pudimos buscar a Dios y conformarnos con esto, conformarnos con una sola cosa. Hoy nosotros debemos de pensar que nuestra mente cada día debe de estar siendo renovada. Es muy triste. Yo le voy a decir una cosa. Cualquier cristiano que deja de aprender, deja de crecer. Cualquier cristiano que no evoluciona, se queda. Y esa es una verdad. Ustedes pueden ver aún ahí mismo los negocios que no crecen. ¿Qué hacen? Se los tragan los otros que tienen diferentes visiones. Nosotros como cristianos debemos de renovar el ánimo, nuestro ánimo en la palabra de Dios. Cada vez estarnos renovando en la palabra. No en una vieja forma de simplemente soy salvo y se acabó. ¿Qué haría Dios con gente que piensa así? ¿Qué haría Dios con gente que ha comprado un boleto gratis para el cielo por haber aceptado a Cristo? Nada. El cristiano se debe de transformar en las manos, en los pies, en la boca de Dios. Esta debe de ser nuestra actitud y tener en nuestra conciencia qué es lo que somos: nuevas criaturas.
con una misión diferente, con una misión diferente, con una actitud diferente, aún en contra de nuestros propios intereses. No en la vieja forma fría en un servicio, sino en la revigorizante comunión de los hermanos y disfrutando la vida de cada uno de ellos. ¿Qué se siente? ¿Qué se sentirá? Hermanos, que usted viene a la iglesia y no siente el ánimo de la amistad de los demás. Es una vieja forma de actuar fría. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué estaría pasando con nosotros? Nosotros debemos de entender que nosotros debemos de disfrutar la vida que Dios le ha dado a cada uno de mis hermanos. Debo de disfrutar la comunión con Dios en este momento, ¿Quién está en desacuerdo con que alguien está aquí en el templo? Espero que nadie. Todos con usted, hermano, no lo creo de ahí. Mejor no pregunto, ¿verdad? Hermanos, disfrutar cada una de las personas, cada uno de los hermanos que Dios me ha dado, ese es un privilegio. El saber que Dios tiene una multiforme gracia a mí me llena bien. Entonces, pensemos nosotros en esto. El profeta Ezequiel tiene una forma muy particular de ver la vieja forma de actuar. El profeta Ezequiel tiene una forma muy particular de ver, o Dios le mostró al profeta Ezequiel una forma muy particular de ver la vieja forma de la vida en la carne. Entonces, nosotros debemos de entender cómo es ahora la vida en Cristo. En la vieja vida, en la vieja forma de actuar, sirviendo a nuestro enemigo número uno llamado el diablo, nosotros debemos de entender cuál era nuestra realidad. En el libro de Ezequiel, en el capítulo número 37, en el versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, vean ustedes cómo está ese detalle: seco en gran manera. ¿Cómo se sentirá una persona nueva donde viene a una congregación y no le saluda? Donde nadie puede esbozar una sonrisa, donde nadie lo puede saludar y mirarle a los ojos y decirle: te extrañamos, te estábamos esperando, ¿qué necesitas? Estamos contigo. Una vieja forma de ser, fría, no se vale. Entonces aquí nosotros debemos de entender las actitudes. Nosotros podemos saber qué actitudes son las que nosotros tenemos. Todavía hay actitudes en el reino de Dios que tienen que ver con el pasado. No es lo mejor. Entonces, dice la palabra de Dios: secos en gran manera. La vieja vida es esto, solamente un montón de huesos secos. Pero hoy nosotros tenemos conciencia de nuestra nueva condición, en la cual Dios nos ha puesto como nuevas criaturas. Y esta realidad nos da una poderosa y una nueva condición de vida a través de escuchar el poder de la palabra. Y a partir del versículo número 4 hasta el 14 lo voy a leer rapidísimo. Dice la Biblia así: y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová.
Profétice pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, escuchen bien, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré rebosar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Está apasionante esa parte de la palabra. No tan solo el pueblo de Israel tiene esa expresión. Todos los seres humanos, toda la naturaleza humana, cuando el pecado entró en ellos, en eso se convirtió, solamente en una sequedad de huesos. Hermanos, pero es impresionante. Me llama la atención esto que dice la palabra de Dios. Profetizó y estaban todos en pie, pero no tenían espíritu. La vez pasada estábamos hablando de renovaos en el ¿qué? En el espíritu de ¿qué? De vuestra ¿qué? De vuestra mente. Una persona puede saber mucho de Dios, pero si su mente no está determinada a servir a Dios, pues ¿de qué nos sirve? No sirve de nada, absolutamente de nada. Es necesario que nosotros podamos entender que debe de haber una gran actitud, porque nosotros debemos de tener conciencia de que tenemos esa capacidad, porque somos una nueva criatura. ¿Hasta dónde podría llegar una persona viva? Hermanos, si un muerto no se puede mover, ¿hasta dónde podría llegar una persona que sí se puede mover? A rebasar todos sus límites. A rebasar todos sus límites. Nosotros en esta iglesia deberíamos de pensar así, de esa manera, que no tenemos que pensar que debemos estar supeditados a tal cosa nada más. Cuando nosotros entendemos para cuánto alcanza la muerte de Cristo, hermanos, deberíamos estar extremadamente contentos, invirtiendo las cosas que el Señor pide, en las cuales nosotros invirtamos. Entonces, toda la humanidad también se secó por el poder del pecado, pero hoy somos nuevas criaturas y estamos convencidos de que la predicación de su palabra y la obediencia a ella nos dará vida, nos dará ánimo en las más decepcionantes expresiones de resistencia que encontremos en nuestro camino. ¿Sabes cuántas cosas vas a encontrar en tu camino que te desanimen? ¿Sabes cuántas cosas vas a encontrar en tu camino que te decepcionen? Muchas. ¿Te vas a desanimar? Ah, por supuesto que no. Yo me hubiera decepcionado antes. Pero cuando el diablo a mí me ataca por una situación que es mi debilidad, no le doy las gracias, pero aprovecho para fortalecer esa área de mi vida. Yo no pienso ser su títere. ¿Me entiende? Usted debe de ser inteligente. ¿Qué te está gustando, joven? Tal vez estás viendo pornografía. Lejos de eso,
Debes de apartarte de ahí y ir a tu Biblia y buscar el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven qué? Su camino. Con guardar su palabra. Yo sé que esa es mi tentación. Sé que soy un mujeriego. Sé que soy un borracho. Sé que soy un chismoso. No le voy a dar las gracias al diablo por eso. Pero sí yo voy a poner punto final. Cuando era carnal, eso era pan comido. Pero hoy soy nueva criatura. Y las cosas deben de cambiar. ¿Con qué te está tentando Satanás a ti, nueva criatura? ¿Qué te podría hacer a ti, nueva criatura? No te puedo hacer nada si tú no quieres. Siempre les voy a decir esto. Para los cristianos, el pecado no tiene más poder, excepto el que ustedes les den al pecado. Si tú le das permiso que el pecado te desgracie la vida, te va a decir muchas gracias, lo voy a hacer con fidelidad. Y va a estar usted llorando y decepcionado. Recuerde, usted es el peor enemigo del diablo. Y si usted se pone de pechito, no va a desaprovechar la oportunidad en arruinarle su vida. Se lo puedo asegurar. Póngase listo. Usted es nueva criatura. No está para vergüenza. Está para la gloria de Dios. Entonces, hoy nosotros tenemos que estar decididos. Saber que muchas cosas van a venir a querer desanimarnos. Pero nosotros somos nuevas criaturas. Solamente lo carnal se tiene que desanimar. Y el pueblo se desanimó. Números capítulo número 21. ¿Por qué se desanimó el pueblo? Dice la palabra de Dios, porque su alma del pueblo no estaba satisfecha. No es en lo almático, es en lo espiritual, en lo que nosotros debemos de ser extremadamente poderosos. ¿Ustedes conocen a alguien más poderoso que un cristiano? Yo no. Porque el cristiano tiene el Espíritu Santo. No hay un solo argumento que usted le pueda presentar a Dios por el cual usted está en derrota. No, claro que no, no hay ni uno solo. El saber que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha devuelto la identidad que el pecado nos había robado, debe de ser motivo de gloria. Hoy nosotros tenemos que estar decididos a sobreponernos sobre cada uno de los enemigos que están decididos a detener nuestro crecimiento y nuestra libertad en Cristo Jesús. Nosotros lo podemos hacer por el poder de su palabra que está en nosotros. Nosotros lo podemos hacer. Somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva identidad. Y Dios nos ha devuelto nuestra identidad, aquella de estar en comunión con Él. Aquella identidad pristina, junto con Adán y Eva. Pero tiene que ver tu voluntad. Tiene que ver tu coraje. Yo no digo que no se enoje. Pero si usted supiera todo lo que Satanás, la flojera, el desánimo, la crítica, la murmuración le ha robado, debería estar enojadísimo. Hoy recuperando lo que es de usted. Yo no digo que no se enoje. Saque el carácter. Saque el carácter, pero para cosas buenas. Deberías de estar enojado porque hay alguien que está influenciando a tu hijo porque tú no lo estás haciendo. Deberías de estar enojado. Deberías de estar enojado porque por mucho tiempo no hice lo que debía hacer como padre, como madre. Deberías de estar enojado. Deberías de estar muy enojado. Antes no lo podía hacer, pero hoy sí lo puede hacer. Porque es nueva criatura. Y las nuevas criaturas tienen carácter, tienen personalidad y tienen una identidad bien definida. Son hijos de Dios. No hay por qué perder. A mí no me gusta ser un perdedor. Yo no quiero que esta iglesia piense en sobrevivir. No me gusta eso. Ningún enemigo moral, ningún enemigo emocional, ningún enemigo carnal, ningún enemigo espiritual deberá de robar la identidad que Dios en su infinita gracia me ha devuelto, porque hoy yo soy nueva criatura. ¿Saben cuánto costó devolverme esto? La muerte del Hijo de Dios. Eso es lo que costó. Y yo no lo puedo vender por un plato de lentejas. No puedo hacer eso.
yo no quiero pecar. Yo no quiero ofender a Dios por un gusto, por una... ¿Y qué se siente? Vender a Dios por vender el sacrificio, vender esta idea de Dios, ser nueva criatura, por un miserable plato de lentejas. Eso es una gran equivocación. Yo quiero que usted de verdad tenga carácter y usted se identifique con lo que, no lo que yo estoy diciendo, con lo que Pablo está diciendo con respecto que es usted y cualquier persona que está en Cristo Jesús, nuevas criaturas. Entonces, yo puedo vencer a la desobediencia que le tengo a la palabra de Dios. Hermanos, qué coraje a veces da leer la palabra de Dios. A veces Dios nos está diciendo una cosa y nosotros, no, esto no es así, esto no se puede. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo y va a suceder. Es la palabra profética más segura. ¿Por qué el hombre tendría que desobedecer a Dios? Esa es vieja naturaleza. Puedo vencer la duda que le tengo a lo que Dios dice que debo de ser, pero que ahora, por mi duda, no lo soy. ¿Qué debería de ser hoy? Usted puede verse en el espejo de la palabra y usted puede ver qué es lo que yo debería de ser ahora mismo, pero que todavía no soy. ¿Qué es lo que yo ya debería de ser? ¿Qué deberíamos de ser muchos de nosotros según la palabra? Debiendo ser ¿qué? Debiendo ser ya maestros, unos leones bien hechos. Todavía tenéis necesidad de ¿qué? De leche. Como gatitos. En vez de leones somos gatitos. No les da así como, dicen en mi rancho, no les da chililla así como coraje. Claro que nos debe dar coraje. Debiendo de ser ya un león, puede ser un gato que toma leche. No tengo nada en contra de los gatos. Hoy, como nueva criatura, yo puedo y debo de vencer la falta de compromiso que tanto daño le ha hecho a la iglesia. La falta de compromiso que limita el hermoso crecimiento del reino de Dios. Hoy puedo comenzar a transformarme mediante el conocimiento de Dios que renueva mi mente y ver a través de su palabra lo que dice Dios que yo debo de ver. Hoy yo debo de vencer la falta de ánimo. No deberá ser esa cadena que limite a mi espíritu y a mi alma del gozo que da la libertad de Dios. Yo no puedo seguir en la esclavitud. Hoy puedo saber, como nueva criatura, habré de cantar glorias y habré de cantar aleluyas, porque con su muerte, Él curó cada una de mis heridas que el pecado provocó en mi vida. A mí me conmueve cuando yo puedo leer Isaías capítulo número 53. Esa parte que dice que Jehová cargó en él. Jehová cargó en él, o sea, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice el versículo número 5: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes cuántas heridas te abre la desobediencia? ¿Sabe cuántas heridas le abre en su vida la falta de fe? No debería de estar sucediendo nada de eso, porque por estas llagas, por esta actitud de Cristo, nosotros fuimos sanados, somos nueva criatura. Pero todavía dudamos de Él. No digo que somos incrédulos, porque sí le medio creemos. Pero todavía hay muchas dudas con aquello de tener que decidirnos a hacer su voluntad. Sus heridas
curaron nuestras llagas. Cada una de las nuevas criaturas habrán de tener la conciencia de su nueva realidad, y esta nueva realidad es que hoy estamos en Cristo y estamos plenamente convencidos que nos elevará hasta alcanzar su propósito para mi vida, para gloria de su nombre. Hoy sé que sus pensamientos, dice el profeta Isaías, sus pensamientos, hermanos, son más altos que mis pensamientos. Yo antes era rastrero, era como las culebras, pero hoy dice la palabra de Dios que nuestra vida es como el de las águilas. Y nosotros vemos los problemas de arriba para abajo, no los vemos de abajo para arriba. Esa es la única diferencia de los problemas. ¿Cómo los ves? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? Nuevas criaturas. Hoy sé que Él está en Cristo, o el que está en Cristo no tiene ningún obstáculo que lo pueda limitar, porque su confianza descansa en el poder de Dios mediante la acción de su palabra. Hoy tenemos una visión totalmente diferente, una visión nueva que está determinada por los planes de Dios, no por los míos. Quiero terminar diciéndole esto, que hoy es el momento para comenzar nuestra revalorización. Siempre dijeron que éramos los perdedores. Siempre el mundo nos hizo pensar que éramos cualquier cosa. Es más, ser cristiano hasta parece una actitud de ser ignorante. Pero yo quiero decirle una cosa bien importante y no quiero que se vaya sin esto. Usted naturalmente puede ser inteligente. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Naturalmente puede ser muy inteligente. Pero si usted es nueva criatura, la otra parte que una persona natural, por más hiper mega inteligente que sea, jamás podrá alcanzar, usted lo puede alcanzar porque tiene al Espíritu Santo. Los jóvenes a veces piensan que ellos son los más tontitos, deberían de ser los más inteligentes. Sadrach, Mesach y Abednego. 10 veces mejor. ¿Y por qué el hijo del pastor, por qué el hijo del es el más burro, es el peor? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, ay, no se quieren sacar los trapos al sol. Porque en la iglesia, en la casa no se practica lo que se cree en la iglesia. Dice el libro de los Proverbios que ames la sabiduría y la inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Está en Proverbios. El cristiano tiene un potencial que nosotros no hemos podido comenzar a explotar. Nuevas criaturas. Mi deseo es que usted se esté revalorizando. No en el sentido humano, no en ese sentido que va a pasar, en el espiritual, donde lo llevará Dios verdaderamente a ver cosas espectaculares. Hoy es necesario comenzar a actuar con pasión. Si no tenemos pasión por lo que somos, no iremos a ningún lado. Hoy es necesario comenzar a creer cada uno de los pensamientos que Jehová tiene para nosotros. Jeremías 29:13. Usted quédese con esto. Piensen Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no del mal, para daros el fin que ustedes esperan. En la carne ya buscamos y no alcanzamos. Dios nos dio una nueva oportunidad, nuevas criaturas, y hoy podemos hacerlo esperando en Él. Hoy, nuestro más grande reto es explotar nuestra nueva posición
en Cristo Jesús, la cual dice esto, que somos nuevas criaturas. Ese es su reto. Y ahí se lo dejo. Dios no va a venir a hacer lo que a usted le toca, pero sí le ha capacitado para hacerlo a usted. Hermanos, despertemos cada día, tomemos lo nuestro y vamos adelante. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a